Buenas noches, hermanos. Roberto Carrillo aquí y estamos aquí en el estudio de Metrovisión y estamos en el servicio de miércoles, el estudio bíblico del libro de Juan, que ya está, casi estamos terminándolo. Ya estamos en 18, tenemos 3 más capítulos y ya terminamos Juan, y yo creo que es el estudio más intenso que he hecho de Juan en toda mi vida y probablemente la vida tuya también. Ojalá que esto te está ayudando a los evangelios, especialmente el evangelio de Juan. Por supuesto, fue escrito para ayudarnos con nuestra fe y nuestro conocimiento de Jesús. Tú sabes que el domingo pasado empezamos algo nuevo, un servicio con 3 grupos que son Antelope Valley, el Mensaje y las Américas. Y queremos a trabajar juntos para hacer, bueno, el servicio mejor posible, ¿no? Porque no tenemos todos los recursos que teníamos con los de inglés, pero sin embargo, queremos un servicio excelente, un servicio que ayuda, que anima, que inspira, y vamos a continuar con eso. Pero hoy vamos a estudiar, ya estamos en capítulo 18 del libro de Juan, y vamos a empezar a leer y ver qué aprendemos. Capítulo 18, versículo 1 dice: después de decir esto, y obviamente Jesús terminó su oración para los apóstoles, ¿no? Ellos estuvieron, Jesús estuvo orando por ellos en el jardín, y ahora vienen para arrestarlo y arrestan a Jesús. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedrón. Ahí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Ok, mira, ya están, tú sabes, ya están cruzando, van para un arroyo allá donde iban a orar, seguir orando, y vienen los soldados con Judas para traicionarlo. Me encanta este momento porque dice que Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba ahí con ellos. Y en versículo 6, esto es impactante, dice: cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. ¿Qué fue eso? Yo no sé, pero algo de Jesús, que Jesús era tan impactante, ¿no? Que solamente con decir: yo soy Jesús, todos se echaron atrás, y dice que cayeron al piso, cayeron al suelo, ¿no? Y eso pasó algunas veces con Jesús cuando lo querían matar y él nada más cruzaba, pero demuestra el poder de su carácter, el poder de quién era él, que solo con decir: yo soy, todos se cayeron, ¿no? Y el impacto de Jesús. Y hay que entender que, wow, con esa carisma, con esa fuerza de personalidad, de carácter, de personaje, con el espíritu que llevaba Jesús, traicionarlo, ir contra él, negarlo, alejarse de él, más terrible ver eso, ¿no? Y dice, yo soy, y se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho,
que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelva a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber ese trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Fíjate, Pedro, típicamente Pedro, muy emocional, muy celoso, saca su espada, empieza a pelear, ¿no? Y corta la oreja de uno de los sirvientes, criado del sumo sacerdote. Pero rápido Jesús para eso. No estamos aquí para pelear. Más bien, esto tiene que pasar. Y es importante entender que Jesús se puso sumiso a todo lo que iba a pasar. Él obedeció. Él era humilde y pasó por todo el sufrimiento. Eso es tan increíble, porque es completamente lo opuesto de lo que hacemos nosotros. Nosotros peleamos contra cualquier cosa que nos causa sufrir. Nosotros no queremos sufrir nada y queremos ser respetados, queremos ser apreciados, queremos que todo el mundo reconozca nuestro talento, nuestra habilidad, y nos ofendemos si alguien no nos apoya o alguien nos critica o alguien no demuestra mucho respeto y gratitud. Pero aquí estamos con Jesús, mirando a Jesús, el Rey de los Reyes, el Hijo de Dios, Dios en carne y hueso, y lo están maltratando, y Él sumiso. Él obedece. Él va y dice a Pedro, yo tengo que tomar este trago amargo, no me vas a quitarlo. Era su decisión, era su convicción. ¿Cómo sería si todos los cristianos tuvieran la convicción de, estoy dispuesto a sufrir por Cristo, estoy dispuesto a ser maltratado, a ser acusado, a ser no respetado, a que mi gente me tratan con ingratitud? ¿Cómo sería, no? No preocuparnos de nuestra imagen ni de lo que los otros piensan de nosotros. Si era Jesús, era determinado sufrirlo todo. Y dice, los soldados de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Él permitió que lo ataron. No peleó contra esto. No trató de salir de su situación. Lo llevaron primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Lo llevan a Anás y pensaron que iba a ser más fácil de esta manera. Y dicen en versículo 15, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, de modo de entró con Jesús en la casa. Pedro se quedó fuera a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban ahí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. Pedro y Juan, no dicen Juan, fíjate, Juan dice el otro, el mismo se pone como el otro. Va con Pedro, siguiendo a Jesús. Con Jesús, no, a una distancia.
Y cuando entra Jesús en la casa de Anás en el patio, dejan entrar a Juan, pero no a Pedro, se queda afuera. Y se queda afuera y lo empiezan a preguntar, ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Y Pedro dice que no lo soy. Recuerda, Jesús le había dicho, tú me vas a negar 3 veces esta noche. 3 veces esta noche tú vas a decir a los otros que no, ni me conoces. Pedro no lo creyó, no lo aceptó. Pero aquí, pum, la primera vez. Niega a Jesús. ¿Por qué? ¿Por temor? ¿Por el miedo de qué va a pasar? ¿De que lo van a también acusar y que también lo van a crucificar? Él está afuera, negando a Jesús. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas, en el templo y donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntalos a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué he consistido. Y si lo he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces no lo pueden encontrar culpable de nada. Entonces lo mandan a Caifás, a lo mejor él puede encontrar algo. Pero fíjate lo que pasa mientras, en versículo 25. Entre tanto, Pedro seguía ahí calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo, no lo soy. Luego lo preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿No te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Fíjate, porque tú sabes, Jesús le había dicho que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué negó a Jesús? ¿Era puro temor? ¿Temor de que lo iban a crucificar o que lo iban a maltratar? ¿O vio cómo lo trataron a Jesús? ¿Miedo? Era el mismo Pedro que juraba antes, nunca te voy a dejar, voy a morir por ti. Y ahora lo está negando. Y aún dice que él juró que no conocía a Jesús, diciendo, no lo conozco. Dice en los otros evangelios que en ese mismo momento también salió Jesús y lo miró. Se miraron ojos a ojos. Qué triste, qué fuerte ese momento era para Pedro, ¿no? Negar su amo, su Señor. Y podemos criticar a Pedro, pero nosotros hemos hecho lo mismo. Cuando pecamos, estamos negando a Jesús. Especialmente cuando sabemos que estamos pecando. Cuando miramos algo que no debemos mirar con nuestros ojos. Cuando decimos algo que no debemos decir con nuestra boca. Cuando escuchamos a chismes que no debemos estar escuchando. Estamos negando a Jesús. Cuando nos enojamos y actuamos como si no fuéramos cristianos. Cuando somos tercos o duros o brutos en la casa con la esposa o con los hijos, o si estamos peleando contra nuestro esposo constantemente, o contra los niños, o los niños no están respetando cualquier pecado en la casa, estamos negando a Jesús. Estamos dando nuestros corazones a Satanás, a lo malo y a cumplir lo malo.
Entonces no debemos criticar tan rápido a Pedro. Claro, Pedro lo que hizo era muy malo, muy mal. Pero también nosotros. Dice, luego llevan a Jesús, ¿no? Y dice, llevaron a Jesús a la casa de Caifás y al palacio de gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselos ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, eso lo preguntas tú por tu cuenta, porque otros te lo han dicho de mí. Le contestó Pilato, ¿acaso soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir a lo que es la verdad. Y todos los que me pertenecen a la verdad me escuchan. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Fíjate, Pilato, él no entiende lo que está pasando y él quiere entender un poquito mejor quién es este hombre Jesús y por qué está aquí. Y Jesús lo explica, mira, mi reino no es de aquí. Él es rey, pero su reino no está aquí. Su reino es de otro lugar. Su reino es un reino espiritual. Y dice que vino específicamente para ayudarnos a entender la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad de Jesús, la verdad de la religión, la verdad de la creación, la verdad de cada persona, ¿no? De sus vidas y de lo que han de pasar. Jesús después en versículo 38, después de hacer estas preguntas, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les dejes libre el rey de los judíos? Todos volvieron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Fíjate que tuvieron la oportunidad la gente de dejar suelto a Jesús. No tenía que morirse, no tenía que sufrir. Pero la gente no lo quiere. Quieren a Barrabás, que es un asesino. Pero prefieren a él. ¿Por qué? Porque los líderes lo convencieron que era mejor dejar suelto Barrabás y matar a Jesús. Todos volvieron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás, un criminal, un bandido. La gente, era su culpa, ¿no? Y así son la gente, ¿no? Uno tiene que ser una persona de convicción, pasa lo que pasa. Y no importa lo que los otros piensan, lo que la gente piensa, lo que la gente dice. La gente anda llenos de pecado. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotearlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas y lo pusieron en la cabeza de Jesús. Y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro.
Luego se acercaron diciendo, ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a seguir y les dijo, miren, aquí yo los traigo, pero que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo, ahí tienen a este hombre. Y cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes, los guardianes del templo comenzaron a gritar, ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendrás ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. La verdad es que Pilato no sabe qué hacer. Pilato no sabe qué hacer con él. Y pregunta más, y Jesús explica, tú solo puedes hacer lo que yo te permito hacer, lo que Dios permite. Porque Dios es Dios, y Dios es el Rey. En ese momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos gritaron, si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Cualquier que se hace rey es enemigo del emperador. La gente misma, los judíos, lo empujaban a crucificarlo. Aún Pilato trató de soltearlo, de dejarlo suelto, pero no pudo por la gente. Fíjate que son las mismas personas que la semana antes estuvieron gritando Hosana con sus palmas. Qué tan rápido cambian la gente. Qué tan fácil es cambiar la mentalidad de la gente. Por eso, un discípulo tiene que ser fiel, porque el mundo no tiene nada de fidelidad. Los mismos que lo cantaron, que lo estaban alabando, ahora están criticándolo y gritando, crucifícalo. Imagínate cómo sería escuchar eso. Jesús, quien entregó su vida, quien dio todo por nosotros. Y la gente está gritando, crucifícalo. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes lo contestaron, nosotros no tenemos más que el rey, que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Y ellos se lo llevaron. Entonces, aquí empezamos el camino de sufrimiento, ¿no? La vía dolorosa. Y empieza Jesús. Es increíble que el mundo no entendió quién era Jesús. Después de ver tantos milagros, después de escuchar la verdad, pero la verdad Jesús dijo, los que quieren a la verdad me van a seguir. Los que no quieren la verdad me van a rechazar. Él sabía. Y nada ha cambiado. Entonces, para nosotros, hermanos, la lección tan importante es de ser fiel a Jesús y ser fiel a la verdad. Él murió por nosotros para salvarnos y darnos la oportunidad de una nueva vida con Él. Gracias a Dios que Cristo era tan fuerte, tan determinado. Nunca dijo, olvídate, esta gente no vale la pena. No, Él nos ama tanto que sufrió todo esto para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a parar ahí. Estamos a la mitad de 19 y empezamos ahí
la próxima semana. Pero gracias por escuchar y por estudiar la Biblia con nosotros. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.